Hola, estamos en Charlas de Feria con Santiago Leach en el stand de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en la Feria del Libro. Estamos con Santiago, decía que es poeta, escribe para distintos medios de comunicación, dirigió 2 editoriales, además es tallerista, tiene talleres de escritura creativa. Hola Santiago, gracias por venir. ¿Qué tal, Matías? Gracias a vos por invitarme. Santiago, para comenzar como en los inicios de tu experiencia literaria, ¿cómo fue tu infancia? Me imagino una infancia repleta de libros, pero en particular tu historia con los libros, ¿cómo fue? Sí, tengo más claro la adolescencia, pero en la infancia, sobre todo a los 9, 10 años, pongamos, me acuerdo bien de las lecturas de libros de aventuras, que yo diría, ahí ya había una grieta entre Verne y Salgari, ¿no? Los más de ciencia o ciencia ficción, y los de Salgari que eran más de viajes y aventuras en el pasado, ¿no? Esos dos los leía, yo creo que era más hincha de Salgari. Y después otros libros más, alguno que no me acuerdo del autor, pero de una saga que era de un tal Percy Wynne, que anunciaba por ahí lo que serían estos libros más de adolescencia, más de chicos sensibles, de colegios, sufrimiento en colegios, digamos. Y eso, pero después en la adolescencia, ¿eso te marcó más, esa experiencia literaria te transformó o hubo algo que vos leíste que fuera como transformador en esa experiencia? Sí, quizá como eran bastante inmaduros emocionalmente, era sobreadaptado intelectualmente, entonces ya leía a Borges, a Kafka a los 14, 15 años. No sé qué entendía, pero me transformaron. Y ese desarrollo temprano tiene que ver un poco con tu profesión después en esto. ¿Lo tenías muy claro de joven que ibas a dedicarte? Sos como multifacético en el rubro editorial, el rubro literario. ¿Ya lo tenías claro de joven? ¿Se fue desarrollando? Creo que siempre quise ser escritor, aunque bueno, revisando con los años, lo veo un poco como que era alguien que tenía dificultades para la expresión oral y entonces me refugiaba en lo escrito y ahí me quedé. Y esa cosa multifacética que tenés ahora, ¿es algo que sucede todo el tiempo, digamos, es como una múltiple personalidad que se desarrolla a la par? ¿O tenés momentos en los que escribís, momentos en los que te dedicás solo a los talleres, o tenés un proyecto editorial? ¿Cómo se desarrolla esa práctica? Bueno, a lo largo del tiempo hubo distintas etapas, ¿sí? Hoy creo que aprendí tarde a escribir con ejercicio, con rutina, hace unos años, y eso lo ejerzo. Y después creo que te uso una metáfora futbolística, yo jugaba de 5 o atrás, era como el que acompañaba. Y me parece que se fue dando eso, ¿no? Sea como editor o como ahora tallerista, como ese rol de estar un poco atrás de otros, menos abajo de los focos, es un rol que me sienta cómodo. Preguntarte ahora que mencionás lo de los talleres, ¿cómo es esa experiencia? ¿Acompañás un poco el proyecto de cada uno de los talleristas, pero también sugerís? ¿Qué es lo que vos le das a un taller y qué es lo que te llevas vos de un taller? Mira, la verdad que primero que es un trabajo que también lo fui encontrando con el tiempo y me encanta. Ante todo es un lugar en el cual la gente se expresa, por lo tanto trae sus historias disímiles y me sigue apasionando esa lucha, esa tarea a veces difícil de lograr expresar en palabras y en el género que sea, emociones, experiencias, ideas. Yo me llevo mucho, aprendo muchísimo, así fue que aprendí, creo también, de tanto decirles escriban todos los días, yo terminé escribiendo todos los días. Y también otra cosa que aprendí fue que también se vincula con algo que está medio futbolístico, digamos, que es que mi padre organizaba, me acuerdo, torneos de fútbol, un hermano mío también, y yo en un momento me di cuenta que esto tenía mucho que ver con la organización, darle un lugar a la gente, organizarlo, como tengo muchos grupos, los vínculos que se dan entre los grupos, entre la gente, armar una especie de comunidad, creo que es importante porque uno finalmente busca ese cotejo con los otros cuando quiere escribir, ver qué pasa cuando uno escribe, qué les pasa a otros, eso es lo que se da y ese es el ámbito que yo organizo, ¿no? Es como un espacio de literatura colaborativa, compartida. Casas dice que la literatura es una experiencia colectiva. Digo, ¿cómo crees en eso? ¿Cómo lo ves vos, esa experiencia?
Sí, digamos que la base de la experiencia que todavía conocemos como literaria, porque evidentemente con internet y demás está cambiando, es una base en algún sentido solipsista, porque es uno encerrado con su libro, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que cuando uno lector está encerrado con su libro, hay otro más, ¿no? Que es el autor. Es como un diálogo, una especie de tecnología de conexión muy profunda con otra persona, digamos, ¿no? Y después, digo, esa está como la escena primal, en la cual hay dos, uno muerto o en las letras y otro ahí vivo consumiendo, leyendo. Después hay todo, esa es como la primera imagen quizá más ingenua. Después hay todo otro tipo de experiencias y tareas que tienen que ver con el hecho de leer y escribir, con el hecho de comunicarse por escrito, que bueno, más aún hoy en internet y demás, digamos, esa es la respuesta, ¿no? Lo que ves en Twitter o en Facebook, en una red social, gente comunicándose, eso también es la literatura de otro modo. Atrás de un libro hay un montón de gente que trabajó para ello. Mencionaste lo del mundo digital. Vamos hacia ese escenario. ¿Cómo uno puede imaginar como escritor? Se me ocurre que uno tenía esta imagen ingenua que vos describías al principio de la persona leyendo en un sillón, una experiencia más individual. ¿El proceso para escribir en un medio digital o a través de un medio digital es igual que el proceso tradicional? ¿Uno imagina un colectivo de lectores? ¿Cómo vislumbrás vos que se va a transformar el futuro de la literatura con los medios digitales de manera creciente como formato digital? Sí, pareciera que una de las modalidades que cambian es que la literatura analógica era más extensa y profunda, y otra que, bueno, en la lectura y también escritura digital está esto de a los saltos, a los links, las muchas ventanas abiertas, ¿no? Yo creo que es una especie de convivencia un poco esquizofrénica, un poco idealista, ¿no? En la cual está esa vieja tradición que sigue siendo parte de nuestra y también de las generaciones que siguen, la del libro, y está esta otra que es la digital, que es la que todos utilizamos a diario. ¿Qué es literatura y qué no es literatura? Siempre a lo largo de la historia fue un problema. La literatura es un campo de incertidumbre siempre, y siempre un texto que alguna vez no fue literatura, en otra oportunidad sí lo fue, por ahí, ¿no? Es un terreno siempre en disputa. Mencionaste antes esto de la grieta en tu literatura infantil, y era una de las cosas que yo tenía anotada, digamos, una cosa medio constitutiva de la Argentina, ¿no? Esta cosa antagónica, binómica, de civilización y barbarie, unitarios y federales, azules y colorados, no sé, se me ocurren mil. También el campo de la literatura lo ha tenido, Boedo y Florida, Art, Borges, no sé, hemos atravesado distintas etapas también de diferencias en la literatura, incluso en el rock, de Soda Stereo, Los Redondos. Hoy parece que en el terreno de la literatura y también del rock, esa grieta, lo que hoy se llama grieta, parece estar como suturada, subsanada o no es tan expuesta. ¿Cómo ves vos, en particular en el mundo de la literatura hoy, esta cosa que antes era tan binómica, tan diferenciadora de uno u otro lado de las escuelas? Sí, creo que por un lado las categorías binarias sirven para pensar, ¿no? Y para agrupar, y a veces son útiles, pero también se tornan medio estériles. Creo que la literatura actual, bueno, funciona mucho también como otros consumos culturales a la manera de tribus, ¿no? En la cual la experiencia es desde el que escribe, el que quiere ser escritor, por lo menos mi experiencia, que fue hace unos años, primera, esa de joven aspirante a escritor, fue la de alguien que se encontró con lo distinto y eso estuvo bueno, ¿no? Con orígenes sociales distintos, con ideologías distintas. ¿No tenés prurito vos a la hora de leer o de escribir o...? Bueno, voy teniendo cada vez más pruritos, pero trato a veces de mantenerme joven y olvidarme por un momento de los prejuicios. Yo creo que también hay un punto, y que es el que a mí me interesa, que la literatura siempre es una especie de punto ahí medio entre la intimidad y la ideología o lo público. Y a mí me interesa en todo caso más que la ideología, más lo que alguien piensa. Bueno, contame la historia de por qué es que pensás esto que pensás, porque ahí se ven por ahí las contradicciones, las fallas en esa
compartir las fallas y las experiencias que llevan por ahí a pensar, a mostrar cómo uno piensa distinto que otro, está por ahí lo más interesante, sí, en esos cruces, ¿no? Y me parece que en la literatura actual, si bien hay también dos, que siento, y sobre todo en gente más joven, en Facebook y demás, que hay una especie de vuelta del escritor comprometido, que opina mucho, que tiene una posición muy tomada, política o social o sobre temas de discusión pública. Pero sí, En su creación literaria, digamos. No, en las redes sociales. En las redes digamos, sociales, pero no en la literatura. Que antes, en un momento, no era tan bien visto, digamos, ¿no? El escritor comprometido. Ahora como hay algo de que volvió, a la vez se siguen comunicando. Sí, la naturaleza de lo literario es comunicar experiencias singulares, ¿no? Las dos últimas, Santiago. ¿Hay alguna forma de escribir a la Argentina? ¿Hay una forma de escribir como argentino? ¿Existe eso? ¿Es un mito? Bueno, si uno ve una cierta tradición que no sé si hoy está vigente, que va de Alberdi y Sarmiento a Borges y Walsh, por nombrar varones, hay un predominio de las ideas, quizá, ¿no? Pero justamente si vemos por ahí una Silvina Ocampo, que puede tener continuidades hoy por otros lados, eso no está tan presente. Pudo estar en algún momento y sigue estando en algunos escritores. Yo hasta diría me identifico más con esa línea de ideas, tengo esa predisposición, pero me parece que en la literatura en general, hoy pienso, por lo menos gente de mi generación, desde Leonardo Yola a Pedro Mairal o Cecilia Pavón, no manejan una cosa mucho más concreta, ¿no? La última, si tuvieses que recomendar un libro a alguien que se asoma por primera vez a la literatura, un libro en cualquier tipo de formato digital, papel o uno o dos, digo, ¿por dónde le recomendarías arrancar? Bueno, siempre una buena entrada es El cazador entre el centeno de Salinger, y otra diría yo que ese clásico también de iniciación que es Ray Bradbury, ¿no? Me parece que esos dos, en dos líneas distintas, serían buenos inicios. Muy bien. Bueno, estuvimos con Santiago Leach. Te agradecemos mucho, Santiago, por haber venido. Gracias, Matías. Tenemos dos libros de Santiago que vamos a sortear en el programa de radio y en las redes sociales. Síganos.